Y ahora el último orador de esta sesión, Álvaro Yatzer, bioquímico, doctor en ciencias biomédicas. Continuó su estudio postdoctoral en Suecia y está estudiando vacunas contra el cáncer. Luego empezó su carrera como investigación en Fundación Ciencia y Vida, y allí ha desarrollado su estudio desarrollando el papel de los linfocitos T CD8 en los cánceres de tumores humanos. Y está estudiando el papel de las células dendríticas y de los linfocitos T citotóxicos en inmunovigilancia tumoral. Bienvenido, Álvaro. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por presentar este proyecto, que es un proyecto en desarrollo actualmente. Voy a hablar de las respuestas de los linfocitos T específicos de tumores, las células dendríticas que presentan antígenes y las células T, las CD8, las TCR amplifican y expanden el efecto. Los efectores pueden moverse a las células tumorales y eliminar los mecanismos, incluyendo cáncer y periférico. Esto es como empezó el estudio, pero a lo largo del tiempo hemos observado que muchos de estas células están en la fase de contracción y en la fase de memoria se convierten en células de memoria T. Aquí podemos dividir estas células en dos subgrupos, la de memoria central T y la de memoria efector T. Estamos interesados en las de memoria T porque actúan como barrera en un montón de tejidos y también en la firma de residencia, incluyendo los diferentes marcadores como el CD69, CD49A, que muchos de estos es los que interactúan en diferentes enfermedades. ¿Por qué es importante? Porque tienen una función efectora potente, el IFN alfa y gran B, pero también orquestan la respuesta porque activan el estado alerta innato de los tejidos para reclutar y activar las diferentes células como las células dendríticas, las TEF y las NK. Entonces, estas son las células que pueden orquestar la respuesta. Hace años que se ha estudiado que las células DC pueden ser muy importantes para orquestar la respuesta antitumoral. Son algunos de los investigadores y también nuestras contribuciones nos han permitido ver que la circulación actúa de manera sinergítica para activar la respuesta ante esos tumores. Esto se ha realizado en ratones, pero en humanos también hemos realizado análisis utilizando el atlas del genoma del cáncer y vemos aquí que los pacientes tienen un enriquecimiento de células TRM en la probabilidad de supervivencia.
uno de los factores que ha permitido a los pacientes vivir más han sido las células TRM. Entonces, este es la información básica. Esto no es un melanoma, no solo en melanoma, pero también en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cuello de útero, etcétera. Estamos viendo aquí el cáncer de ovario, por ejemplo. Podemos ver cómo producen y aumentan la tasa de supervivencia específica de la enfermedad en la circulación. Esto es en lo que nos hemos implicado a nivel de célula y ahora nos preguntamos estas preguntas. ¿Cuál es la reactividad tumoral de las células TRM en tumores humanos y la heterogeneidad funcional y fenotípica de las células TRM en cánceres humanos? Las respuestas a estas preguntas en este momento en carcinomas, lo que hemos encontrado es que hemos aislado las células de tumores, de carcinomas y muestras de tejidos sanos. Y la comparación, lo que hemos visto aquí, es que este tipo de células TRM que se expresan en el 36, hay algunas que expresan ambos marcadores y otros que expresan células negativas. Esta es la cuantificación y esto es el análisis en sangre, el PBMC. Como podemos ver, aquí están enriquecidas en los tumores, las TRM, comparadas con las células circuladas. Entonces, lo que hemos obtenido es el fenotipo de las células TRM en tumores RCC humanos. Lo que vemos es estos marcadores como el RUNX3 en el nivel PD1 y la expresión de also en CD49A. Esta es la cuantificación de las muestras expresando estas cuantificaciones en individual o doble, por ejemplo, y la expresión de estos marcadores aquí. Hemos analizado otros marcadores, pero no voy a enseñar todos. Una de las preguntas que nos hacemos ¿son las células TRMN reactivas a los tumores? Los tejidos renales no tumorales, por ejemplo, hemos analizado in vitro durante varias semanas y también hemos aislado la separación de células, separación celular en TRMs y luego todo esto lo hemos estudiado para ver la dependencia de del reconocimiento para evitar la interacción celular. En esta imagen, lo que quiero resumir es que los subconjuntos de células TRM expuestas a tumor, por ejemplo aquí, lo que significa es los antígenos a través de los receptores. Podemos ver aquí que hemos medido la activación y en CTRL ha bajado, mientras que en el tisú renal no invasivo vemos que vuelve a subir otra vez. Entonces vemos que estas células pueden reconocer y hay los dos tipos con los que hemos trabajado, las células de TRM, y vemos que el 50% de las células de los tumores reconocen las células tumorales, pero no el tejido sano. En la siguiente imagen volvemos a ver cómo se reproducen cuando se activan con las células tumorales o cuando
se activan con los anticuerpos y vemos la respuesta funcional. Después lo que hacemos es analizar la expresión de estas células y para ello hemos realizado una secuenciación de ARN de célula individual utilizando la plataforma 10X. Hemos obtenido el transcriptoma del 5GX y un perfilado de TCR, la proteína de la superficie celular con el código de barras. Utilizando esto, hemos analizado la expresión génica diferencial de las células tumorales, tanto como sanas. Hemos identificado diferentes clústeres de células que definen la expresión génica diferencial. Aquí hay 10 subclases que podemos encontrar en los tumores y trazando un UMAP, vemos que estas células se consideran TRM, como este clúster, por ejemplo, que vemos aquí, exhausto, TRM con inhibidores, y vemos que las TRM2 exhausted es diferente al TRM que llamamos TRM-CD103. Y algunas tienen unas células diferentes como las TC17, las TEMRA citotóxicas o las de ciclos. Cuando hemos analizado todos estos clústeres hemos visto que tienen genes en común, pero también hay genes que son exclusivos de uno de estos clústeres TRM. Y lo importante es ver, por ejemplo, el CD69, el CD49A, el CD103, que hemos analizado en detalle. Las firmas genéticas de célula TRM las hemos comparado con secuenciaciones de ARN previas analizadas por Savas, podemos ver que la expresión génica es muy similar en la imagen a la nuestra en el clúster 2 y cuando comparamos la secuenciación de ARN de CD103 que hemos realizado es un poquito diferente, pero también podemos ver que el clúster 4, que es el cycling, es muy similar. Y este otro estudio de Kurt y colaboradores del 2020 también muestra el mismo clúster que llamamos TRMCD103. Álvaro, es muy interesante esta sesión, pero ¿podrías llevarnos a las conclusiones simplemente por tiempo? Sí, por supuesto, no hay problema. Comparando con otras exhaustas células TRM o no, las conclusiones es que las células TRM son relativamente abundantes en los tumores RCC, que las células TRM se reconocen en las células RCC autólogas, pero no en las células de Kidney normales. Las células TRM representan subconjuntos heterogéneos funcionalmente y fenotípicamente. Y me gustaría agradecer por último y especialmente a la gente que ha contribuido en este estudio, Sofía, que es uno de los alumnos, y Vincenzo, que es estudiante de doctorado, y también los del equipo del Instituto Curie. Gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro. Hay muchísima información que comunicar en esta sesión. Tenemos unas preguntas del público. Estamos interesados en saber
cómo se pueden promover colaboraciones en la comunidad científica y podrías hablar de alguna colaboración que le interese, que a ti personalmente podría interesarle. Sí, y ahora mismo estamos colaborando con diferentes grupos, con el Instituto Curie, con el University College de Londres, pero sería muy interesante colaborar con más instituciones latinoamericanas. Estamos deseosos, desde luego, sí, por fomentar la colaboración en Latinoamérica en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Espero que los que estén interesados se pongan en contacto y les contacten durante la reunión. ¿Hacia dónde va esta investigación? Bueno, en este momento, estas células, queremos saber cuál es el perfil TCR de estas células, cuáles son los diferentes subconjuntos de estas células y cuál es su origen. Queremos saber y estamos analizando la justaposición y queremos saber si estas células vienen de fuera del tumor, a ver si hay un acervo fuera y que si hay células más diferenciadas. Muchas gracias. Con esto terminamos esta sesión. Es realmente apasionante conocer a los científicos hoy y a todos los proyectos que están en marcha en Latinoamérica, y ahora vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos a las 3:30 a la hora de IST, y muchas gracias por la sesión.